Muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir con esta serie donde estamos hablando sobre la debilidad en el varón y centrado en el caso de Acab y Jezabel, precisamente en la vida de Jezabel como mujer de Acab. Como digo, en los últimos estudios vimos como un hombre desobediente Acab, el cual abandona la palabra de Dios, se convierte en un varón débil, pero en este caso Acab no tiene una mujer de Dios a su lado, como lo fue Débora, la cual lo ayude a restaurarse como varón, sino que tiene a la antítesis de Débora, Jezabel, una mujer apartada de Dios que sirve a Baal y otros dioses, que su único fin es acumular más poder e imponer su dioses a la nación de Israel. Tanto Jezabel como Acab se levantan contra Dios y Dios castiga a Israel con una sequía durante 3 años hasta que el profeta Elías confronta a Acab, muestra quién es el verdadero Dios ante los profetas de Baal. El pueblo se vuelve a Jehová, al Dios de Israel, e incluso acá, obedeciendo a Elías. Y Elías ordena ejecutar a los profetas de Baal. Después de esto, la misericordia de Dios sobre Israel es patente y envía lluvia a la tierra. Ante estos eventos, Acab informa a su mujer de todo lo sucedido y ésta se levanta en cólera contra Elías. Y ante tal situación, Elías huye por temor de poder terminar muerto por el deseo de venganza de Jezabel. Pero Dios restaura el ánimo en Elías y lo prepara para seguir el camino que Dios había establecido para Elías. Esto ha sido básicamente un resumen de lo que hemos estado viendo en los dos anteriores estudios. En el día de hoy vamos a seguir este estudio en Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a leer este capítulo. Primera de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado.
y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque a Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Bueno, pues hasta ahí. Vamos a empezar con los primeros 4 versículos. Los voy a volver a leer para tener el contexto. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa, triste y enojado por las palabras de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: No te daré heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vamos a ir viendo que este evento tiene una carga simbólica muy fuerte. En toda la palabra de Dios, el Señor utiliza eventos que ocurrieron tal y como son narrados, en este caso, para mostrarnos realidades espirituales y proféticas bien profundas, a las cuales, en este caso, las vamos a ver de una manera superficial, pero este pasaje tiene un contenido bien profundo. En estos versículos vemos como Acab se encapricha de los terrenos de la viña de Nabot.
los cuales se encontraban cerca del palacio de Acab. Acab quiere para sí aquello que no le pertenecía por derecho, y Nabot le niega su venta. Vamos a fijarnos en varios detalles. Primero, Acab quiere transformar la viña en un huerto de legumbres. Este es uno de los detalles que nos damos cuenta al leer este versículo. La palabra original en hebreo, la cual en este texto se ha traducido como legumbre, es la palabra yarak. La misma palabra aparece, por ejemplo, en los siguientes textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11 y versículo 10, vamos a encontrar, utilizando la misma palabra, ¿no? Cuando dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tus pies como huerto de hortaliza. Esta hortaliza es la palabra yarak, la misma que se utiliza en Primera de Reyes 21, cuando estamos hablando de legumbres, ¿no? Sigo leyendo. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte y de vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces tenemos aquí, como digo, la utilización de esta palabra yarak como hortaliza para referirse a las hortalizas que se plantaban en Egipto. Otro pasaje donde también se utiliza esta misma palabra la encontramos en el libro de Proverbios, en Proverbios 15 y versículo 17, cuando dice, mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Legumbre, esta legumbre es la misma palabra que se utiliza en Primera de Reyes 21. Entonces, teniendo estos dos pasajes presentes, tanto el de Proverbios como el que hemos leído de Deuteronomio, queda claro, en base a la palabra de Dios, que las legumbres son un alimento de inferior calidad, digámoslo así. Era el alimento de Egipto, como dice el pasaje de Deuteronomio. Y iba ese pasaje de esa comida, esa hortaliza que se comían o legumbre en Egipto, iban a ser sustituidas, como dice Deuteronomio, por grano, por vino y por aceite. Un, un alimento superior que se iba a encontrar en la tierra prometida. Y como dice también, o sea, Proverbios 15-17, ¿no? Mejor es la comida de legumbre, o sea, te está hablando de algo que es una comida que es la más básica, ¿no? O sea, la más pobre, ¿no? Por eso dice, mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, ¿no? O sea, una gran comida donde hay odio, ¿no? Entonces, vuelve a hablarnos de una comida muy pobre, muy escasa, ¿no? Entonces, está ligado con esta escasez de comida, sí, de la calidad de la comida. Este mismo principio referente a lo que significa bíblicamente las legumbres o hortalizas, ¿no?
lo encontramos también en el Nuevo Testamento. En Romano, en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 14 y versículo 2, encontramos lo siguiente. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verdura. Verdura, hortaliza, legumbres. Estamos hablando del mismo tipo de comida. O sea, una comida muy suave, muy un poco energética, o sea, una comida muy básica, ¿no? O sea, sería una comida de categoría, digámoslo, inferior, ¿no? Que es los mismos conceptos que nos está hablando en Romano y que viene hablado tanto en Deuteronomio como en el libro de Proverbios. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, Reyes 21, tenemos que acá quiere las tierras de Nabot para producir algo de menor calidad de lo que esas tierras pueden producir. O sea, las tierras de Nabot producían vide para producir vino. O sea, y lo que está proponiendo acá es quitar las vides y sembrar legumbres, como dice, o hortalizas o vegetales, ¿no? Esa es la propuesta que está haciendo acá en ese momento, expresando su deseo, ¿no? Entonces debemos pensar, ¿es esto algo racional, tener algo bueno para transformarlo en algo malo o o de menor calidad a lo que ya existe? ¿Quién puede tener este tipo de pensamiento de destruir lo bueno para imponer lo malo por puro egoísmo? O sea, son preguntas que nos debemos ir haciendo ante estas señales de lo que expresa acá en este pasaje. Nos dice el pasaje también que acá le ofrece a Nabot otra viña mejor, según acá, o el valor de la misma por dinero. Esta tierra que quiere comprar acá es la tierra que Nabot había heredado de sus padres. Y esto significaba que aquello que Dios le había dado en heredad al propio Nabot. Venderla significaba rechazar lo que Dios le había dado como bendición y señal a su familia. Acá, por su parte, le ofrece todo aquello que humanamente cualquiera podría haber aceptado, lo que cualquier hombre natural hubiera aceptado. Pero Nabot era fiel a sus padres. Este momento donde se le ofrece todo a Nabot no nos recuerda a un pasaje muy en concreto del Evangelio. Vamos a ir a Mateo 4, al libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 8 al 10. Dice lo siguiente. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Encontramos aquí precisamente el mismo lenguaje que estaba utilizando Acab con Nabot. Le ofrecía Acab a Nabot todo lo que quizá humanamente, naturalmente podríamos aceptar, ¿no? Dinero, una mejor tierra, igual que el Satanás le ofreció a Jesús una propuesta similar. Le ofreció el mundo, le ofreció la riqueza del mundo, simplemente si lo servía, si entregaba
lo que le pertenecía por derecho a Jesucristo. Si abandonaba a Dios y se lo entregaba a Satanás, él le daría a Satanás, a Cristo, todo eso que podía ver, todo lo que era visible. Entonces, como digo, hay una similitud entre Acab, el lenguaje que tiene Acab, igual que el que tiene Satanás, como el que tuvo Satanás con Jesús. Y siendo Nabot, de cierta manera, una representación de Jesús, ¿no? Recibiendo este mensaje del enemigo. Entonces encontramos en este pasaje de Primera de Reyes 21 una, una representación del enfrentamiento de Dios y Satanás. Lo que estamos empezando a darnos cuenta que está apareciendo en este pasaje. Y todo este simbolismo nos queda ahí. Recordemos que Satanás busca la perdición de todas las almas posibles y tiene como fin quitarle el trono a Dios, destruir a Dios y derribar a Jesús. Acá quiere quitar la vid de ese terreno en concreto, el terreno de Nabot, y poner su legumbre en ese terreno. Para entender este simbolismo, vamos a leer lo que decía Jesús en el capítulo 15 de Juan. Vamos a ir al capítulo 15 de Juan, Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 5. Dice Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Simbólicamente tenemos el terreno, este terreno de Nabot, como todos los dominios de Dios. Esto es lo que significa el terreno. Las vides son una representación como el reino de Dios, ya que el reino está formado por el rey, la cabeza, o sea, nuestro Señor Jesús, y por las ramas o los pámpanos, o sea, los hijos de Dios, o sea, todos los que creyeron en Jesús, tal y como lo marca el propio Jesús en el Evangelio. Como dice en Lucas 17, versículo 21, no dirán, mira, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. O como viene en el libro de Colosenses, en Colosenses capítulo 1 y versículos 17, 17 y 18. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten, y además Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente.
Nabot, en esta historia real y a la vez profética, simbólica, representa a Dios como el rey del reino, al cual el enemigo quiere hacerse con el control de los dominios de Dios y destruir el reino, sustituyendo la vida por algo de inferior valor, la legumbre. Este es lo que se encuentra oculto o está explicado en esa historia. Hay un paralelismo brutal con, con las enseñanzas de Cristo y cosas que Cristo iba a vivir, como que Él es el dueño el rey del reino, en su reino está la vid, eh, donde Él es la cabeza de esa vid, y sin Él las ramas se secarían y no darían fruto, eh, que el enemigo quiere destruir esas vides, que quiere destruir, o sea, quiere destruir el reino de Dios y quiere destruir al fin y al cabo, derrotar a Jesús, al Rey, a Dios. Estos principios están ocultos, no están, están en medio de esta historia que ocurrió así, pero que al mismo tiempo era profético y simbólico de lo que estaba pasando por detrás. Y vemos aquí, al fin y al cabo, que acá simplemente eh, es un títere útil del enemigo, de Satanás, representando este papel por Jezabel, la reina ilegítima en la sombra. Porque recordemos, Jezabel actuaba en la sombra y movía a acá para hacer sus deseos realidad. Como actúa Satanás desde la sombra, de la misma manera, la manera de actuar. Volviendo al texto, vemos como ante la negativa de Nabot, Acab se vuelve a su casa derrotado y airado por no conseguir aquello que se había propuesto, quizás renunciando a su impulso inicial de quedarse con el terreno de Nabot. Y es aquí que Jezabel muestra ya lo peor de ella misma. Muestra su verdadera dimensión de maldad y asume ya sin esconderse el liderazgo de Israel para complacer los deseos torcidos de Acab. Versículo 5 al 7. Jezabel, su mujer, fue a él y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no tomas alimento? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si te parece mejor, te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿tú actúas ahora como rey sobre Israel? Levántate, toma alimento y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel en este pasaje habla acá como su subordinado. No está ella ya sometida acá, ya de una manera clara, ya sin tapujos, se lo dice ya a la cara, sino que acá está sometido a ella. Lo vemos cuando ella declara: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Claro que no era él el rey de Israel, era ella.
la que había usurpado el reino, que por derecho le pertenecía a Acab. Por esto mismo, ella le dice a él que no se preocupe. Ella, como líder, va a resolver este asunto de Nabot. O sea, le dice, tú acá tranquilo, tranquilito ahí, come, aliméntate bien, levanta tu ánimo, que aquí la verdadera reina de Israel, o sea, yo, Jezabel, va a resolver tus males. Básicamente es eso que le está diciendo a acá Jezabel. O sea, ya no hay sutileza por parte de Jezabel. Ya las cosas están claras, ya empiezan a ponerse las cartas sobre la mesa. Y acá, pues, simplemente asume esta situación. O sea, no le tacha, no le dice nada a Jezabel. Asume su papel sumiso, siendo él el rey legítimo, de que él es simplemente un subordinado de Jezabel. Entonces nos damos cuenta de la perversión del orden de Dios, de la soberbia, de la arrogancia y la utilización de sus peones que ha llevado Jezabel hasta este momento, engañando sutilmente a todo el mundo, instaurando su reino en Israel, sacrificando a sus sacerdotes, al propio Acab también, para alcanzar sus fines. Entonces no cabe la más mínima duda que Jezabel no es más que un ejemplo y símbolo de la manera de actuar de nuestro enemigo, de Satanás, como ya decía antes. Ha usurpado el reino de Israel, lo ha robado, ha llevado la muerte a Israel, matando a los profetas de Dios, y está llevando a Israel a su propia autodestrucción. Entonces se cumple en esta mujer lo dicho por Jesús en Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 10, cuando dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, y cuando Cristo habla del ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, el ladrón es Satanás. Y vemos que Jezabel está haciendo lo mismo que Satanás. O sea, robando el reino, matando, mataba a los profetas de Dios y llevaba a la destrucción del propio reino de Israel, a su propia autodestrucción, al introducir el pecado como norma de vida en Israel, alejando a Israel, al pueblo de Israel, de Dios. Todo este mal, todo parte de un solo punto. Y este es la debilidad del varón, la debilidad de acá, de no sujetarse a la palabra de Dios. Primero casándose con una extranjera, como ya vimos, que encima adoraba a dioses extraños, cediendo su liderazgo por comodidad a ella. Primero, de una manera sutil. Y ya llegado a este punto de una manera clara. Y todo esto va a desembocar en la destrucción de él y toda su familia. Es por esto que es muy peligroso intentar adaptar lo que está pasando en el mundo hacia dentro de la iglesia, siendo complacientes con expresiones, por ejemplo, eso era en aquel tiempo, ahora las cosas son diferentes, y decimos diferente, o sea, la palabra cambia, Dios cambia, el enemigo ha cambiado, no, es más, la palabra de Dios nos avisa.
en Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivo por medio de filosofía y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. O también en Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Mis amados hermanos, no os engañéis. Toda buena dávida y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, nada en su palabra cambia. Y el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Cómo? Pues mediante sus mentiras. Otra frase o otra cosa que se dice. La sociedad antiguamente era machista, ahora hombres y mujeres somos iguales. Esta es una afirmación que se dice hoy muchas veces para que muchas veces ni nos paramos a pensar lo que estamos diciendo. Somos iguales en cuanto a la salvación y heredar el reino. Pero Dios nos da roles diferentes en este mundo. Igual que el rol de Jesús y el rol del Padre son diferentes, siendo ambos parte de lo mismo, de Dios. Y Jesús se sujetaba y se sujeta al Padre, porque así lo está establecido. Como dice en 1 de Corintios Pablo, en 1 de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, refiriéndose al Padre. Dios aquí como el Padre. Y incluso en la eternidad habrá roles diferentes, dependiendo de nuestra fidelidad mientras vivimos en la tierra. Mateo 25, Mateo 25, versículo 23, encontramos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. O sea, ya aquí ya Cristo nos está hablando de ponerlo sobre lo mucho. Entonces, hay roles diferentes si eres fiel o no eres fiel. Y esto queda aún más claro en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14 nos dice lo siguiente. Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. O sea, nos hablan de tres categorías diferentes, llamados, elegidos y fieles. Por tanto, Dios establece unos roles, los cuales debemos ser obedientes y responsables en ellos. Dios no enseña que somos todos iguales en cuanto a responsabilidades y deberes, sino que hay un orden en todo, ya que nuestro Dios es un Dios de orden. Todos, hombres y mujeres, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pero la responsabilidad de liderar un hogar o de liderar una congregación de hermanos recae en el varón. E intentar pervertir esto es simple rebeldía ante Dios y convertirnos en Acabs y Jezabel ante los ojos de Dios. Por tanto, escuchar a día de hoy expresiones, eso era en aquel tiempo, ahora las cosas son diferentes, o la sociedad antiguamente era machista, ahora los hombres y mujeres somos iguales, para justificar el liderazgo de la mujer como cabeza por la dejadez del varón, es pervertir la palabra de Dios y declararnos en rebeldía ante Dios. Los hombres por dejadez de responsabilidades
cayendo en el error de Adán. Y las mujeres, asumiendo responsabilidades que no le corresponden, cayendo en el error de Eva. Como cristianos debemos estar atentos a estos indicios que pueden surgir en una congregación, donde una mujer quiera sutilmente alzarse con el control de la misma, por encima de la autoridad de los varones. Esto es para que los hermanos confronten esta mujer y si mantiene su rebeldía, ser disciplinada de la forma correcta por la congregación. Si evitamos enfrentar el problema, solo agravará la situación, como vimos en el estudio pasado de Elías. Volviendo a nuestro texto, volviendo a Primera de Reyes, vamos a volver. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 8 al 10. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Jezabel, de nuevo, ocultándose con la máscara de acá, pero siendo ya ella la reina de facto, escribiendo cartas en nombre de acá y sellándolas con su sello, eh, exige a los líderes y ancianos de Jezreel que busquen a 2 falsos testigos que puedan declarar contra Nabot y que estos declaren que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y con esto lo puedan juzgar delante del pueblo a muerte. Y este plan es llevado versículo 11 al 13. Y los, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron con Jezabel, les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Vamos a comparar este trozo, este texto, con otro texto, pero del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver las similitudes que hay en ambos textos. Vamos a ir a Mateo 26, eh, capítulo 59, del 59 al 66. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote
rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, el reo de muerte. Aquí Jesús fue acusado por el Sanedrín de blasfemia a Dios, utilizando para ello dos testigos falsos. Y vamos a ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente. Era la preparación de la Pascua y como era la hora sexta, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más que rey que César. Entonces aquí también estos versículos que encontramos, que Jesús fue acusado de blasfemia al rey por los mismos sacerdotes. Cuando dicen que solo tiene un rey que es César y que lo que está diciendo Cristo es mentira. O sea, como que Cristo estaba blasfemando al rey. Y antes en el pasaje anterior, a Cristo se le acusa de blasfemia a Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesús es acusado exactamente de lo mismo que Nabot. Exactamente de lo mismo. Por los mismos, los líderes del pueblo. De la misma forma, utilizando dos testigos falsos. Entonces, no queda ya a esta altura duda que todo el evento de Nabot, Acab y Jezabel no es más que pura profecía de lo que iba a pasar siglos después con Jesús. Jesús, las marionetas de Satanás y el mismo Satanás. Todo esto se podía estudiar con muchísima más profundidad y detalle, pero creo que se alargaría demasiado el vídeo y nos saldríamos bastante del tema. Pero nos podemos dar cuenta, ¿no? Cómo Dios utiliza esta historia de Nabot, de Jezabel, de Acab, para hablarnos de Cristo, del reino, el reino de Dios, de cómo Satanás iba a atacar a Dios, o sea, a Jesús, cuando lo tentó, por ejemplo, en la tercera vez, utilizando prácticamente la misma artimaña, la misma estrategia, eh, cómo va Satanás a- y decide matar a Jesús, eh, incitando a los líderes para que lo maten, trayendo testigos falsos, cómo estos testigos falsos declaran contra Jesús, cómo también declaran contra Nabot. O sea, las similitudes en todos los aspectos son asombrosas, ¿no? O sea, no puede ser casual. Esto no es casual. Esto es profecía en una historia. Una historia que pasó tal cual, pero cada vez fue profética de lo que le iba a pasar a Jesús. Volviendo al pasaje de Primera de Reyes, vamos a volver a Primera de Reyes 21, versículos 14 al 16. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Satanás siempre creyó que matando a Jesús en la cruz
iba a ser la señal de su victoria ante Dios. O sea, el Todopoderoso muerto en una cruz. Por él, por su enemigo, o sea, por Satanás. Con esta victoria, Satanás pues ya podía tomar posesión total del mundo, siendo él el rey del mundo. Y nos damos cuenta que esta historia de Acab, Jezabel y Nabot, termina aquí, yendo Acab por orden de Jezabel a tomar posesión de la viña. Y como sabemos cómo continúa esta historia, Satanás no venció a Cristo en la cruz, sino que la cruz fue la victoria de Cristo contra él. Eh, como nos lo narra Colosenses, por ejemplo, en Colosenses 2. Colosenses 2, capítulo 15. Vamos a leer por el 14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y lo exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Esta es la continuación de la historia que termina eh, cuando aún descendía acá para tomar posesión de aquello que creía que ya iba a ser suyo. Pero Jesús resucitó al tercer día y clavó el pecado en la cruz, con gracias a su sangre y a su sacrificio. Y como dice, fue la victoria pública ante el enemigo. Cosa que el enemigo pues ni se lo podía, no se lo podía ni imaginar en aquel momento. Y si volvemos a Primera de Reyes, es precisamente en este punto, o sea, como dice el versículo, dice, y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para defender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella, o sea, defendía a la viña. Y precisamente en este momento, ¿qué aparece aquí? El siguiente versículo, empieza el juicio de Dios. El juicio de Dios contra el enemigo, contra Satanás y sus lacayos, sus subordinados, o sea, lo que nos estaba hablando Colosenses, ¿no? O sea, los va a exhibir públicamente Dios a los derrotados una vez que Cristo había triunfado con su muerte. Versículos 17 al 24 de Primera de Reyes. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has llamado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dios declara aquí el juicio, la muerte de Acab y toda su descendencia, incluyendo a la propia Jezabel.
Notemos lo apartado de la realidad que se encontraba Acab cuando dice, ¿me has hallado enemigo mío? Acab no diferenciaba ya lo bueno de lo malo. Tenía una mente completamente corrupta a causa de su pecado, de no escuchar a Dios y dejarse llevar por Jezabel. Por esto, Dios lo acusa de venderse a hacer lo malo por boca de Elías, por rebeldía y por hacer pecar al pueblo de Dios. Dios destruirá a su descendencia. Este juicio de Dios es muy serio y refleja el punto de maldad que llegó acá por todo lo que hizo, afectando su pecado a la destrucción de todo su linaje, por rebelde y provocar a pecado al pueblo. Entonces aquí vemos la responsabilidad que recae sobre o que hay en el liderazgo de hogares y congregaciones. Si estos hogares o congregaciones se rebelan ante la palabra de Dios y esto no es atajado, el juicio será muy severo para el que permitió la rebeldía. O sea, los hombres débiles, como acá. Y para la que instigó la rebeldía, mujeres que se levantan sobre sus maridos, no para restaurarlo, sino para someterlo. Saber, un hombre o una mujer que estén en este tipo de pecado, que encima hacen perder a las ovejas de Cristo, mucho ojo, porque esto es lo que dice el propio Jesús por su boca en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 9, Marcos 9, 42. Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Esta es la sentencia de Cristo para este tipo de gente. Y esto acarrea no solo maldición y muerte para ellos, sino también para su familia. Es muy serio el que anuncia ser líder de una iglesia cuando realmente es un falso profeta o un falso maestro. Y los que le permitieron llegar ahí. Todos son responsables ante los ojos de Dios de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento cuando ocurren cosas de esas o se permiten o los varones llegan a permitir situaciones tan graves como la vivida por acá y Jezabel, donde se pervierte el orden establecido por Dios. Porque si no, si nos saltamos nuestra responsabilidad, el juicio va a caer sobre el responsable. No va a caer sobre, también caerá sobre el rebelde, pero el, el primero que se ha levantado de rebeldía es el que no ha obedecido. Y ese ha sido el varón, que era su papel, ¿no? Volviendo a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, hasta allá al final. Dice así: A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí,
no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aunque Dios había dispuesto la peor pena para Acab, o sea, que él viese morir a su familia, estando él aún vivo, por su arrepentimiento parcial, Dios permitió que Acab no viese este mal sobre lo suyo, atenuando hasta cierto punto el sufrimiento en vida de Acab. Es también de observar cómo Dios centra su juicio en Acab, no tanto en Jezabel, a pesar que es esta la máxima incitadora del mal. Pero es la responsabilidad como varón lo que pesa más en el juicio de Acab. Y es con este que Dios centra su juicio. A más responsabilidad, más juicio. O sea, al que más se le da, más se le demanda. Y esto es un principio bíblico presente en toda la escritura. Y finalmente se va a cumplir, como no, la palabra de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 22, versículo 29 al 40. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tu vestido. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: No peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puerta del sol salió un pregón por los campamentos diciendo: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de acá, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió acá con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Este fue el final de un hombre débil que se apartó de Dios y fue corrompido por su mujer Jezabel. Creo que esto es una enseñanza muy importante para cualquier varón de Dios, de no apartarse de la palabra de Dios, de no tomar decisiones fuera de la palabra de Dios, porque sobre él recae una gran responsabilidad que le ha colocado Dios a todo varón de Dios. Una responsabilidad de guardar y proteger su casa, de guardar y proteger sus congregaciones. Y Acab no fue capaz ni de proteger su hogar ni su reino. Su congregación, al fin y al cabo, era su reino, sino que lo entregó al enemigo. Y fue completamente una marioneta en manos del enemigo. Por tanto, no hay que pervertir lo que Dios nos ha enseñado de cómo debemos actuar en nuestro hogar,
la iglesia, en nuestro día a día, cada uno dentro de nuestros papeles, de nuestro rol, de nuestros mandatos. No podemos apartarnos de eso. Y no podemos cambiarnos nuestros papeles de uno a otro. Si Dios nos ha elegido para estar en un sitio, porque lo dice la palabra así, no podemos estar diciendo, no, es que puede tener esta persona más talento o aparentemente esta puede atraer más gente a la iglesia o esta mujer a lo mejor tiene más talento para la oratoria que este hombre. No, pero el Señor nos dice que el que tiene que llevar una iglesia es un varón, no es una mujer, indiferentemente de las dotes humanas o visibles que nosotros podamos ver. Seguramente Jezabel como reina sabía reinar y gestionar mucho mejor que Acab, pero la responsabilidad del reino recaía sobre Acab y era Acab el rey de Israel, no era Jezabel. Finalmente sí fue Jezabel reina porque Acab entregó prácticamente el reino a ella de manera fáctica. Por tanto, nosotros no podemos ser ni Acab ni Jezabel escalando en el poder ni queriendo tener aquello a lo cual no estamos destinados a tener según la palabra. A cada uno dentro de su rol y de sus mandatos. Es como si Cristo quisiera ser el Padre. Cristo tiene su puesto, tiene sus responsabilidades como Dios, pero bajo la sujeción del Padre. Jesús no es el Padre ni el Padre es Jesús. Ya no es Cristo. Cada uno tiene un papel y Espíritu Santo no es el Padre ni es Cristo. Son Dios todos, sí. Pertenecen al mismo ser, sí. Pero cada uno tiene un rol diferente dentro de la deidad. Y no pueden cambiarse esos roles. Cristo se sujetaba al Padre, no el Padre a Cristo. ¿Que estaban de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Porque Dios es verdad, Dios es justo en todo su aspecto, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tanto estaban de acuerdo, pero hay una jerarquía y un respeto entre ambos. Hay un orden establecido. Si en Dios hay este orden establecido y esta sujeción, y Dios nos dice que nosotros también nos tenemos que sujetar a un orden establecido, nosotros el varón a Cristo, la mujer a Cristo y al varón, por orden jerárquico, ¿no? Porque esto es una jerarquía. ¿Por qué intentamos pervertir esta jerarquía que nos ha dado Dios? Porque simplemente por costumbres humanas actuales o modas actuales humanas de empoderamiento, de igualdad, o sea, que aparentemente sí, parece muy bonito, muy justo, muy tal, pero en la práctica vemos que realmente todo esto está trayendo destrucción a los hogares. Ya está entrando dentro de la iglesia, destrucción dentro de la iglesia. Y Dios nos da un modelo perfecto. No es perfecto porque nosotros metemos la pata y queremos añadirle o quitarle a eso que Dios nos ha dado. Y no tenemos que ni añadir ni quitar nada de la palabra. Tenemos simplemente que obedecer a lo que pone la palabra. Ni ir más allá, ni quedarnos cortos, sino estar en el camino. Ni más a la derecha ni más a la izquierda, sino en el camino que nos marca la palabra. No tampoco ser más papitas que el Papa, como el que dice, ¿no? La expresión. O sea, nosotros lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice, esto es esto. No es esto más lo otro. Porque después, pues, en otros temas, pues, si la salvación, por ejemplo, por decir algo, es por fe, porque humanamente nosotros queremos añadir a la salvación esto, más la salvación es lo otro, más necesitamos esto, más el otro ritual. O sea, ¿qué estamos haciendo? Adulterando la palabra y añadiendo cosas que no son. O este alimento sí, aquel no, alimento no. De esas cosas habla toda la palabra, ¿no? Del cristiano fuerte, del cristiano débil. ¿Que nos debemos respetar? Sí, pero también tenemos que traer la revelación, lo que nos dice la palabra y seguirlo más fielmente a la palabra, sin torcernos, ni de más ni de menos, sino lo que marca Dios. Y bueno, hasta aquí. La siguiente semana creo que ya concluiremos este estudio, ya viendo el final de Jezabel.
y qué fue de todo su linaje y hasta dónde llegó la maldad de Jezabel, que desgraciadamente se extendió más allá de ella misma. Pero bueno, esto lo veremos la siguiente semana. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Sí, bueno, pues darle las gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí, invitarlos a que continúen con nosotros en los siguientes estudios, invitarlos también a que le den like al vídeo, que se suscriban y le den a la campanita para que todas las semanas puedan llegarles la notificación de los nuevos vídeos que se van subiendo. Y bueno, muy agradecidos por todos los que comentan. Si tienen dudas, pueden escribirnos, comenten, que nosotros estamos contestando de manera rápida. Y bueno, invitarlos a eso, que continúen con nosotros, que revisen nuestras redes sociales. Pueden suscribirse a todas nuestras redes sociales, están en la descripción de cada vídeo. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una buena semana, bendecida con el favor de Dios. Amén.